promover este tipo de conversaciones, mantener, digamos, una conversación en la sociedad sobre estos temas, sobre temas críticos, digamos, porque seguimos creyendo que en el diálogo, en la conversación, en el uso inteligente de la palabra, está una buena parte de la solución de nuestros problemas. Eso es lo que tratamos de alguna manera pues, de promover aquí. La corrupción pues es un tema que está claramente al orden del día en este país, no solo en este país sino en el mundo. Viene una corriente muy importante de opinión que crece en sensibilidad especialmente frente a ese tema. Este asunto de las redes sociales ha contribuido mucho a eso. Nosotros de todas maneras desde el centro, ¿se puede pasar de aquí? Desde el centro hay tres ideas que yo quiero recordar sobre el enfoque, digamos, con que nosotros miramos este y otros problemas. Hay un primero que para nosotros es clave, y es que como sociedad comprendamos que el tema de la corrupción, la necesidad de promover prácticas de integridad, de probidad, es un tema que está instalado en el cuerpo social. No es pues un problema de los costeños, o no es un problema de los paisas, o no es un problema de la gente con más o menos educación, es en general un problema que está instalado en el conjunto de la sociedad y se encuentra uno a lo largo y ancho del espectro social señales y prácticas que son de este orden. Está metido pues diríamos en la cultura. Este es un centro de fe y culturas que precisamente pues trata de alguna manera de incidir en ese problema. Y el otro ingrediente pues que ya les mencionaba es que creemos que se requiere debate público, que no es tapando la situación o no es diciendo hombre de eso no se habla, sino que por el contrario creemos que ese es de esas males sociales que requiere mucho debate. Y creemos que está emparentado con una de las tesis centrales con las que funciona el Centro de Fe y Culturas, y es que en el momento actual nuestra región, nuestro país, nuestro planeta atraviesa por una profunda crisis espiritual, y en particular que tiene que ver con lo que podríamos llamar un cierto extravío del sentido de la vida. ¿Para qué es que estamos vivos y para qué es que estamos habitando este planeta y utilizando nuestra energía vital? Esa es una respuesta que se nos ha venido embolatando de una manera crítica. Por ejemplo, el que para muchas personas conseguir plata y solo conseguir plata sea el sentido de la vida es parte de ese extravío que nosotros creemos que explica los males, una parte de los males de esta sociedad. Y por supuesto está en la base de los temas que explican un tema como la corrupción. Recuerden ustedes, piensen ustedes algunos de los grandes escándalos recientes de corrupción en este país, y detrás de esos escándalos hay personas que antes del escándalo ya tenían una inmensa fortuna. Eran personas muy ricas, muy ricas, que tenían tierras, propiedades, dinero, y eso no les bastó. La necesidad de conseguir más, de acumular más, esta avaricia pues insaciable los lleva a cometer asuntos pues como extraviarle la pensión a un grupo de monjitas o utilizar de manera indebida los recursos de una persona que pone los ahorritos de su vida pues en un fondo para que se los administre. Esas cosas pues digamos tienen que ver con esto que les he venido mencionando, una profunda crisis espiritual. Yo quiero recordarles cosas que dan, digamos datos que dan cuenta de esto que les estoy mencionando. Esto que ven ustedes ahí son frases tomadas o del imaginario popular o que se han dicho en la televisión especialmente. Cuando se recordaron 20 años de haber sido dado de baja Pablo Escobar, recuerdo mucho una entrevista que hicieron a un taxista que tenía su casa en el barrio Pablo Escobar de esta ciudad, y él decía
Él podía hacer lo que fuera, pero se portó muy bien conmigo. Imagínense ustedes eso. Y esa es una frase que hace carrera por ahí. Él podía hacer lo que fuera. Podía ser un narcotraficante, podía haber mandado a matar más de 400 policías uno tras otro, podía haber mandado derribar un avión en pleno vuelo. Esas cosas, digamos, pasan a un segundo plano porque él como persona se vio beneficiado con un regalo de este señor. O están cosas pues como por ejemplo la corrupción es inherente al ser humano. Esta frase fue pronunciada en juicio y luego dicha pues por televisión por uno de los hermanos Nule en su defensa. Él trataba de explicar, digamos, que es que todo el mundo se comporta así, pues que todo el mundo de alguna manera es corrupto, qué sé yo. Bueno, y hay otra serie de frases. Yo quiero recordar que en un estudio que hicimos en el año 2013 sobre virtudes y defectos y características culturales de la región antioqueña, decíamos, le preguntábamos a la gente en las distintas regiones cuáles son las cualidades más importantes de las personas de esta región, y sin excepción se dijo la pujanza. Vean ustedes que incluso en todas las regiones, todas las subregiones, la pujanza es el valor más importante de la gente. Autoproclama, digamos, que es pujante. ¿Qué es pujanza? Es un valor un poquito, bueno, extraño, digamos, porque tiene que ver con el empuje, con no dejarse amilanar por las dificultades, con el emprendimiento y cosas de este orden. Pero se complementa con esto. ¿Cuál es el principal defecto? Y entonces la mayoría de las regiones, no todas, dijo que nuestro principal defecto era la mentira. Y de hecho en el tercer lugar está el que somos tumbadores. Cuando se le preguntó a la gente cuáles son los defectos de las personas de esta región, digo, nosotros somos mentirosos, violentos y tumbadores. En algunas regiones el somos violentos, por ejemplo en Urabá, en el Bajo Cauca, en el Nordeste, ocupa el primer lugar. Esto pues digamos, yo siempre aclaro que esto no es que todo el mundo sea así, no es ni siquiera que la mayoría de las personas de esta región seamos así, sino que da cuenta de un ruido que hay entre nosotros y que tiene todo que ver con la capacidad que hemos desarrollado como sociedad para abordar este problema, porque no es solo el problema que existan prácticas corruptas, sino que la sociedad ha perdido la capacidad de sancionar moralmente esas prácticas, de ver a aquel que comete esas prácticas como alguien que está haciendo algo indebido. Por el contrario, en algunos momentos esos personajes terminan siendo admirados, terminan siendo vistos como gente pues muy inteligente. Esto pues es como un pequeño abrebocas a lo que queremos conversar hoy. De todas maneras, hoy queríamos hacer un énfasis no solo pues digamos en el problema, en tratar de describir lo que lo vamos a hacer en la primera ronda de conversación con ellos, sino también en cómo es que se ha afrontado ese problema. En ese sentido pues Rosa Inés, quien ha estado muy vinculada no solo aquí en Colombia sino a nivel internacional a la red de organizaciones sociales y ciudadana más grande del mundo, que es Transparency International, que trabaja sobre el tema de corrupción. Rosa Inés ha sido, por ejemplo, miembro de uno de los comités más importantes de esa organización. Nos va a ayudar a entender un poquito en qué consiste esa problemática. Por ejemplo, quisimos también traer a alguien que ha sido pues un inspirador para nosotros en estos temas, que es Mauricio García. Hay un libro de él que se lo recomiendo profundamente, que es Normas de Papel. Ese fue un texto que escribiste hace 8 años. Fue muy inspirador, por ejemplo, cuando estuvimos en la gobernación dirigiendo yo el programa Antioquia Legal. Prácticamente fue el marco teórico de esas cosas que hicimos ahí. Es un libro muy interesante, muy sesudo. Hemos aprendido mucho de él, entonces queríamos que él pues compartiera con nosotros algunos de sus avances, no solo pues en ese libro, sino de cosas que ha escrito luego. Y queríamos una experiencia muy concreta de alguien que está al frente de una tremenda organización, como saben ustedes pues que es la organización BID aquí, en particular pues de una entidad prestadora de servicios de salud, y que se ha caracterizado
entre otras cosas, por la probidad y la rectitud con que enfrenta los problemas en un sector que se caracteriza justamente por lo contrario, que es el sector salud. Y para eso es que Mauricio está aquí con nosotros. Entonces vamos a tener que una oportunidad muy interesante de aprender, de mirar estas problemáticas de distintos ángulos. Entonces le pido que en el orden que los acabo de mencionar, primero Rosa Inés, luego Mauricio García y luego Mauricio Tamayo, nos hagan una primera presentación, luego volvemos un poco sobre buenas prácticas alrededor de los problemas y luego abrimos la conversación entre todos. Rosa Inés. Yo me voy a bajar por aquí, eso… ok. Bueno, solamente quiero contarles que yo soy la presidenta de la Junta de Transparencia por Colombia, pero la persona que dirige Transparencia por Colombia es Andrés Hernández, que está recién llegado a Transparencia. Lo digo pues para que no vaya a pensar que yo llegué aquí diciendo que yo dirijo Transparencia. Bueno, lo primero que me han pedido es que comparta con ustedes qué es lo que nosotros entendemos por corrupción. Okay. Hay una definición generalizada de corrupción que es el uso indebido del poder para fines personales o de unos pocos cercanos a mí. Y aquí estamos hablando poder que tiene un político, que tiene alguien que gerencia una institución, de alguien que trabaja en el gobierno. No solo es el abuso de poder en el sector público. Y esto supone un entronque muy especial en términos generales entre quien está en un sector y quien está en otro, es decir, hay unos funcionarios que establecen una relación con alguien que necesita que yo provea un servicio para que efectivamente se suceda la corrupción. Entonces hay una relación entre el sector público y el sector privado, o entre el sector privado y los interesados proveedores. Esto para decir que la corrupción siempre está referida a una interacción entre dos, el que abusa del poder y el que necesita beneficiarse de ese abuso del poder. Por supuesto, la corrupción siempre supone por lo menos tres elementos. El primero es que yo calcule qué tanto va a ser la ganancia que puedo obtener. El segundo, que yo calcule que difícilmente me van a agarrar cometiendo el hecho indebido, y en tercer lugar, que así me agarren no me va a pasar mayor cosa. Es decir, yo gano suficiente plata, seguramente no me cogen, y si me cogen, pues por lo menos o lo máximo me van a dar la casa por cárcel. ¿Cómo hacemos? O sea, esto es lo que se entiende básicamente por corrupción, ¿verdad? El abuso del poder. Pero ¿cómo hacemos para medir la corrupción? Y ahí ya la cosa se nos complica. La corrupción no tiene, como otros delitos, víctimas directas. Yo no puedo contar cuántas personas fueron asesinadas, ni puedo contar cuántas personas fueron estafadas de manera directa. Es decir, la corrupción es un delito muy difícil de seguir porque no es fácil encontrar las víctimas directas. En ese sentido hay dos grandes tendencias para hablar de corrupción. La primera, muy importante, es la percepción. Son encuestas a respondientes calificados o a los ciudadanos del común. Cuando se le pregunta a los ciudadanos del común, es sobre todo lo que se asocia con encuestas de victimización. Y cuando se le pregunta a personas que tienen, digamos, una formación más calificada, se le pregunta, por ejemplo, a personas que hacen negocios con el Estado o que invierten en el país, etcétera. Y hay otro tipo de fuentes que son ya las, digamos, las observaciones directas, donde uno mide cuántas denuncias, cuántas sanciones, cuántas investigaciones, pero que siempre se queda corta y que, digamos, en ambos tipos de respuestas tienen problemas. No son suficientes para poder uno hablar de qué tanta es o no la corrupción. En ambos casos se ve afectada por otros factores externos, y yo digo esto porque voy más adelante a plantear la necesidad de tener mucho cuidado con la manera como en Colombia hablamos de qué está pasando con la corrupción.
Este, por supuesto, es un dato que a todo el mundo le interesa mirar, es el índice de percepción de corrupción, Corruption Perception Index, que prepara Transparencia Internacional desde hace 18 años. Fíjense que estoy hablando de un índice de percepción, y lo que se hace es que se juntan muchas encuestas. Para que un país sea incluido, por lo menos tiene que haberse aplicado al país 3 encuestas hechas por distintas fuentes sobre la percepción de corrupción. ¿Qué tanto cree usted que hay corrupción en ese país? Y esta es una encuesta, como ya explicaba antes, a personal calificado. Voy a hacer aquí una alerta, y es que no necesariamente cuando uno pregunta a gente calificada sobre la percepción de corrupción, la respuesta coincide con lo que opinan los ciudadanos del común. Sudán es un país de los que tienen mayores índices de percepción de corrupción por respondientes calificados, y de los más bajos por los ciudadanos del país, que no consideran que haya corrupción, o sea que ni siquiera se dan cuenta de que hay corrupción. Pero lo importante es ver cuál es la situación en América Latina. Alguien me preguntaba hace un rato, bueno, ¿cómo es la calificación de Colombia? Y aquí empezamos a ver que Colombia está en un punto medio en América Latina, no es de los peores países en América Latina. A nosotros nos encanta ser campeones, y entonces salimos a decir Colombia es el país más corrupto del mundo. No, Colombia no es el país más corrupto del mundo, no es el país más corrupto de América Latina desde el punto de vista de la percepción. Y en ese sentido hay una media a nivel mundial de percepción de corrupción que es bastante baja, que es 43. 100 son los países que tienen menos percepción de corrupción, y en América, digamos, el promedio es 44, y si nosotros vemos Colombia, yo pues no veo nada desde aquí, pero Colombia está aquí está Colombia, que tiene 37, pero fíjense que Colombia está junto a Argentina, está cerca de Brasil, bueno, Brasil está en 40, pero lo interesante de este dato, que a todo el mundo le parece importante, es que Colombia y en general los países de América Latina no se han movido hacia adelante, o sea, no estamos cambiando la percepción de corrupción independientemente de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Y por favor recuerden que políticas anticorrupción, programas anticorrupción, oficinas anticorrupción, decretos anticorrupción hay hace más de 30 años en Colombia, explícitamente por parte de los gobiernos. Entonces, a ver, ¿esto por qué salta de a 2? Ok. Solamente quiero plantear que, por supuesto, independientemente de qué tanto ha mejorado o no la situación en los índices, de qué tanto podemos medir o no medir, lo que es claro es que la corrupción es un problema. Y lo que es claro es que la corrupción es algo a lo cual hay que ponerle atención y hay que darle prioridad, pero no ahorita por el escándalo de Odebrecht, sino porque sistemáticamente estamos perdiendo recursos. Miren que a nivel mundial, los dineros que deberían ir para el desarrollo y que garantizaría que pudiéramos cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio antes y hoy los objetivos de desarrollo sostenible, se pierden 3 veces más por corrupción. Entonces nosotros vemos que erradicar la extrema pobreza valdría 65 billones de dólares. Sin embargo, se pierde $1 trillón que sale de los países subdesarrollados a través de negocios ilícitos. Y así podemos mirar cualquiera de otros datos. Se necesitarían 80 billones de dólares para atender la salud a nivel mundial. Sin embargo, nosotros encontramos que por evasión fiscal se pierden 3 trillones, miles de millones de dólares. Es decir, es claro que los recursos existen para solucionar los problemas, pero que una de las fuentes principales por las cuales esos recursos no se pueden aplicar a lo que corresponde es la corrupción. Y para hablar del caso de Colombia y en general de la corrupción en el mundo, yo sí quiero llamar la atención sobre este tema de la gran corrupción, porque el problema serio que tenemos es que los recursos que se están perdiendo por corrupción
en un número significativo son recursos que salen de los países a través de crimen organizado asociado a corrupción y que salen a paraísos fiscales y que salen a través de distintos mecanismos a enriquecer las cuentas personales de los corruptos. En ese sentido, uno de los problemas más graves que tenemos es que si nosotros miramos el sistema financiero internacional, encontramos todos los grandes grupos financieros como el Citigroup, el Commerce Bank, el PNB, Paribas, etcétera, etcétera, que han sido claramente sancionados por corrupción, sancionados por permitir el lavado de recursos que vienen de los dictadores, los funcionarios no dictadores, sino elegidos democráticamente, en general, todos los que se enriquecen de manera ilícita en nuestros países, que terminan sacando los recursos fuera del país. Y no voy a entrar en detalle, pero le pusimos más atención al escándalo Odebrecht que a lo que significaron los Panama Papers. Si nosotros miramos el volumen de colombianos y colombianas implicados en los Panama Papers, pues es mucho más grave que el escándalo de Odebrecht. Pero ahí sí, como eran en su mayoría personas privadas y naturales, ahí sí, ese no fue, no nos rasgamos las vestiduras. El caso de los Panama Papers, que está asociado a la gran corrupción, es muchísimo más grave. Entonces, quiero solamente mostrar que, por supuesto, hay muchas consecuencias con la gran corrupción, pero lo que más nos preocupa es la impunidad, es que realmente no pasa nada. La gran corrupción genera interferencia en la política, tiene impacto en la delincuencia organizada, genera falta de capacidad en el establecimiento. La corrupción termina fortaleciendo y dando poder al que no corresponde, pero sobre todo termina además corrompiendo al Poder Judicial, genera temor, violencia, y la gran corrupción genera falta de reacción social. Y una cosa que es importante para entender lo que está pasando con la corrupción en Colombia es que, y hay unos estudios, yo les recomiendo si quieren entender las cifras y los datos sobre corrupción, hay un estudio publicado en una página que se llama Our World in Data, Nuestro Mundo en Datos, que publica información sistemática sobre muchísimos temas: salud, educación, empleo, desigualdad, crecimiento demográfico, lo que ustedes quieran. Uno de esos trabajos es sobre corrupción y ellos muestran a través de distintos estudios que se han hecho en todo el mundo que hay una clara relación entre el índice de educación de un país y el grado de corrupción. A mayor índice de educación, menor grado de corrupción. A mayor nivel de desarrollo humano, menor corrupción. A mejores normas culturales, menor corrupción. A mayores auditorías, como la Contraloría, menor corrupción. A mayor rendición de cuentas, menor corrupción. O sea, está demostrado a través de cifras. Termino entonces esta primera parte de mi intervención diciendo: hay 4 rasgos importantes de la corrupción en Colombia. El primero, la corrupción en Colombia está asociada a la manera como se conforma el gobierno de turno, es decir, está asociada a la manera como funcionan los partidos políticos, que son partidos o que no son, y que se llaman movimientos, alianzas, plataformas o como quieran llamarlos, pero es la manera como funcionan los partidos políticos y la manera como se eligen, como elegimos a quienes nos gobiernan. En Colombia esa es una de las características más críticas de la corrupción. Por supuesto, en Colombia hay gran corrupción y no la queremos ver. Nosotros, repito, nos dejamos sensibilizar por un escándalo de turno, pero realmente no nos damos cuenta de que hay unas redes de crimen organizado que terminan siendo las más importantes fuentes de sangre en términos de corrupción. Y si yo quisiera nombrar, pues podría hablar de lo que pasó en Foncolpuertos y de lo que pasó en Reficar y de lo que pasó, y podría desde hace 20 años nombrarles uno tras otro, que finalmente están asociados más a gran corrupción y no a pequeña corrupción. Y una cosa muy importante es que Colombia, digamos de conjunto, tiene unos niveles importantes de exclusión, de inequidad, es decir, tiene bajos niveles de desarrollo humano,
bajos niveles de educación. Por supuesto, esto es definitivamente un caldo de cultivo central para la corrupción. Pero yo, y quiero retomar lo que decía Rubén, sí quiero decir que quizás aquello en lo que no hemos trabajado seriamente es en el tema de la construcción de lo público. Rubén dijo, hay un deterioro de la noción de lo público. Yo no creo que sea un deterioro, o sea, yo creo que parte de nuestro atraso es precisamente que no hemos logrado construir la noción de qué es lo público. O sea, yo no puedo cuidar lo público si no sé qué es. Yo no puedo estar en contra de que alguien se aproveche de lo público para beneficio personal si es que ni siquiera entiendo qué es lo público. Yo le comentaba a alguien, cuando nosotros trabajamos en comunidades y le decimos a la gente, pero es que mire, los impuestos son suyos. Impuestos y yo no pago impuestos. Ni siquiera asocian el IVA con un impuesto y por lo tanto con su contribución a la administración y la financiación de lo público. Entonces, hay un tema muy delicado en Colombia que es la no apropiación, la no comprensión de qué es lo público, que a su vez está respaldada por, ya lo dijo Rubén también, la cultura del vivo. O sea, hay una normalización, se vuelve normal no entender qué es lo público y por el contrario exalzar y validar como lo más deseable al que es vivo. Finalmente hay un tema, digamos que esto para mí es estructural. No, devuélvase, Rosa Inés. De todas maneras estos son temas estructurales, pero hay un tema electoral, hay un tema coyuntural que nos preocupa muchísimo y es el tema de volver, o sea, de tratar de desviar la atención de otro tipo de problemas para poner el énfasis en corrupción. Es decir, quiero decir, los grandes debates que tiene que dar Colombia hoy en torno a la paz, al posconflicto, a la construcción de una ciudadanía en unas condiciones distintas, es una discusión central para el país. Pero para distraer de esa discusión que es tan difícil y que realmente hay un sector de la población que claramente está, digamos, se ve afectado porque se toman decisiones que les quitan privilegios, están poniendo el énfasis de la discusión en corrupción y nosotros tendemos a caer en la trampa y a decir, ay sí, es que ahora sí nos llevó el que nos trajo y es que ahora sí. No, la corrupción, y nosotros en Transparencia decimos, no sabemos si es mayor, menor, igual. El problema no es ese, hay corrupción y hay que combatirla, pero no por la vía de decir de que es que ahora sí estamos en una situación gravísima. Yo paro aquí. Bien, gracias. Gracias, Rosa Inés. Vamos a escuchar a Mauricio, quien tiene una perspectiva desde estudios que se han hecho en distintos ámbitos académicos y también quiere ilustrarnos sobre esta primera ronda que es, digamos, más la problemática. Bueno, yo no fui tan juicioso como Rosa Inés, no preparé nada, ni tengo una presentación. Hablando con Rubén sobre este conversatorio, convenimos en que yo iba a hablar de este último libro que salió, mío hace un par de semanas. Después de la publicación de este libro que mencionó Rubén, que se llama Normas de Papel, creo que es del 2008, yo venía recolectando información, sobre todo de otros países de América Latina, con la idea de hacer un nuevo libro sobre América Latina. El libro es sobre cultura del incumplimiento de reglas en América Latina, que es un tema que viene pues desde la conquista, desde la colonia, y que siempre ha estado no solamente presente en Colombia, sino en todos los países de América Latina, inclusive en España y en Portugal. Entonces yo venía recolectando información un poco para hacer un libro más internacional, en fin. Y estaba pues a la espera de un año sabático en la universidad para escribir este nuevo libro. Y el año pasado, aquí en Medellín, mi padre fue atropellado por una moto en la 80 y murió a las pocas horas. Una moto que estaba violando todas las normas posibles de tránsito,
e incumpliendo pues las reglas. Entonces es como si yo hubiera sido víctima de aquello sobre lo cual yo estaba estudiando y pensando escribir. Entonces finalmente suspendí la columna que tengo en el periódico y durante 11 meses, yo pensé que lo iba a hacer más rápido, pero me demoré casi un año, hice ese libro que tenía pensado, pero ya no es ese libro, ya no, digamos, no escribí ese libro académico con notas de pie de página, bibliografía y referencias a todos los países de América Latina que tenía pensado inicialmente, sino que escribí más un ensayo sobre, desde luego, el tema inicial, que es cultura del incumplimiento de reglas en América Latina y particularmente en Colombia, pero adicionalmente sobre algo que está también muy presente en este libro, que son como tragedias colectivas, que es un tema que se trata mucho en sociología últimamente, que es una tragedia colectiva producto de una falta de coordinación o producto de una falta de sintonía o de autorregulación.